Amén y gracias a Dios. Gloria, gracias por hacerte cargo. Bueno, muy buena tarde para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hágame el favor y me cuenta si me está viendo bien y me está escuchando bien, por favor. Aquí dice que estoy teniendo una serie de inconvenientes con el tema del internet. Entonces, por favor me dice si me está viendo bien y me está escuchando bien. Ok, listo. Lunes 25 de agosto, un curso de renovación mental. Estamos hablando de la fe en forma de principios. Ese es el principio número 8. Principio número 8. Y antes de dar el título, o lo último que quiero hacer en esta clase más bien es dar el título de la lección, le pido a usted que por favor vaya conmigo a revisar los siguientes textos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7, por favor. Me va avisando cuando ya, por favor, con eso vamos iniciando la lectura. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Me avisa. Gracias. Ya. Ok. Listo. Dice el texto. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso dice 2 de Corintios capítulo 4 en el versículo 7. Si en algún momento usted me deja de escuchar, me hace el favor y me va avisando. Note lo que dice. Tenemos este tesoro, un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Lo primero que tenemos que descubrir nosotros, y eso lo hacemos leyendo los versículos anteriores al 7, al menos desde el versículo 1, lo primero que tenemos que hacer es descubrir cuál es ese tesoro. Entonces lo vamos a leer desde el versículo 1, por favor. Y el versículo 1 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, dice el texto. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a ver si ya, usted me dirá si me escucha y usted me dirá si me ve, por favor. Voy a intentar hacer aquí un cambio de red. Téngame un poco de paciencia y a ver si puedo hacer un cambio de red aquí. A ver si optimizamos un poquito. Bueno, acabé de hacer un cambio de red. Usted me dirá si mejoró, empeoró o sigue igual. Mejoró, empeoró o sigue igual. ¿Qué me dice usted? Mejoró. ¿Sí? ¿Mejoró? Ok, muy bien. ¿Qué fue lo último que usted me escuchó? ¿Qué fue lo último que usted me escuchó? Versículo 3. Ok, entonces le propongo, volvamos a leer desde el versículo 1.
¿De acuerdo? Volvamos a leer desde el versículo 1. ¿De acuerdo? Listo. Versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora viene el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Este tesoro, ¿cuál es el tesoro? Según los versículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 que acabamos de leer, ¿cuál es el tesoro mencionado en el versículo 7? Si necesita usted volver a leer de manera individual, si necesita usted volver a leer de manera independiente, pues hágalo y responda, por favor, y responda de manera correcta. Y por favor, no responda lo que los demás están respondiendo. No hay sea que alguien responda diciendo que Satanás es la luz del mundo y los demás sigan escribiendo Satanás, 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 como ya pasó en algún momento. Ok. Entonces usted sencillamente responde por usted, ¿sí? Y no avanzamos hasta que no responda, ¿cómo le parece? No avanzamos hasta que no se conteste. Así que hasta que no conteste Gloria, no avanzamos. Hasta que no conteste Ramsés, no avanzamos. Hasta que no conteste Diva, no avanzamos. Hasta que no conteste Gabriel, no avanzamos. Don Héctor. Hasta que no conteste Marta León, y Liliana, y Magda Xiomara, y Natalia, y Marley, y Henry, y María Sánchez, y Germán, no avanzamos. ¿Cómo le parece? No avanzamos. Entonces esperamos la respuesta de cada uno. Gracias. Si tiene que volver a leer, vuelva y lea. Y responda, por favor, y responda correctamente. Muchas gracias, muy amables. A ver, respuesta correcta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 respuestas de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. No. Otra respuesta y avanzamos. Ah, ya apareció. Respuesta correcta. El Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. La respuesta correcta es el Evangelio. Es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Es la respuesta correcta. El Evangelio mencionado en el versículo 3. ¿Cierto? Mencionado en el versículo 4. Eso es lo que predicamos, versículo 5. Y esa es la luz que resplandece en medio de las tinieblas, versículo 6. Evangelio, Evangelio, Evangelio y Evangelio. La respuesta correcta es el Evangelio. Los versículos del 1 al 6 hacen un énfasis en el Evangelio. Es la palabra Evangelio la que aparece ahí y la que se repite. En el versículo 7 dice, tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. El Evangelio lo tenemos en vasos de barro. Ahora, ya que entendimos cuál es el tesoro, ahora debemos entender cuáles son o quiénes son los vasos de barro. En el versículo 1 se dijo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos.
A partir del versículo 8 se dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De modo que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Yo creo que ya leí la respuesta. Entonces estos vasos de barro se refiere a exactamente, bueno, sí, nosotros ¿quiénes? ¿Quién está hablando ahí? ¿De quiénes está hablando el apóstol Pablo? Eso hay que complementarlo, ¿no es cierto? No se vale que se diga solamente. Bueno, listo, esa sí es la respuesta correcta. Los creyentes, nosotros, los creyentes, no solamente nosotros. Nosotros puede ser cualquiera. Los creyentes en el Evangelio. Muy bien, como lo relaciona Ramsés, porque dice los creyentes en el Evangelio, son los que creen en el Evangelio. Los que creen que el Evangelio es un tesoro. ¿Hay aquí alguien que considere que el Evangelio es un tesoro? ¿Hay aquí alguien que considere que el Evangelio es el más grande tesoro o la perla preciosa de incalculable valor? Amén. El más grande tesoro, muy bien, como lo dice muy bien Ramsés. Totalmente así es. Amén, amén. Ok, tenemos este tesoro que es el Evangelio en vasos de barro. Nosotros fuimos hechos del barro, vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Muy bien. Quiero que note que en el versículo 7, se habla de Dios y también se habla de nosotros. O sea, se habla de Dios y también se habla del hombre. Hay una relación bien estrecha ahí, ¿no es cierto? El tesoro de Dios es su evangelio. Y ese tesoro, el Señor lo coloca dentro, en el interior de un vaso de barro que es cada uno de nosotros. De manera que nosotros estamos relacionados, tenemos un punto de encuentro con el Señor. Y ese punto de encuentro con el Señor, ese punto en común con el Señor, esa dirección en la cual nos encontramos es el Evangelio. Dios entonces es el dueño del Evangelio. Su voluntad es que el Evangelio sea conocido por todo el mundo. Pero para que su Evangelio sea conocido por todo el mundo, pues es necesario depositarlo en el interior de un individuo para que a través del individuo el Evangelio sea movido, el Evangelio sea desplazado, el Evangelio pase de un lugar a otro lugar y sea divulgado de un lugar a otro lugar. Eso es lo que está enseñando el versículo. De modo que, aquí nos encontramos con lo siguiente. El humanismo y una ramificación del humanismo que es el libertinaje, dice, crea en usted como ser humano. Dios no sirve, o no existe, o no es funcional. Pero usted escucha a tantos individuos hablando de la fe en sí mismo, la confianza en sí mismo. No, yo tengo mucha fe en mí. Ellos hablan de la fe en ellos, pero nunca hablan de la fe en Dios. Ellos hablan de la confianza en ellos, pero nunca hablan de la confianza en Dios. Ellos dicen que están convencidos en sí mismos, pero nunca hablan de estar convencidos en Dios. Pero por el otro lado usted encuentra al legalista. El legalista también es un personaje, ¿no? Porque el legalista habla muy bien de Dios. Habla muy bien de Dios, pero el legalista habla muy mal del creyente. Habla muy mal del cristiano. El legalista dice, crea en Dios, usted no sirve para nada. Y si usted se pone a analizar las dos posturas, la que dice, crea en usted que Dios no sirve para nada, y la otra que dice, crea en Dios que usted no sirve para nada, a la luz de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, pues ¿cómo quedan esas dos posturas? Dígame. Vuelve usted a leer 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7, por favor, y revise si lo que dice 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 está de acuerdo con lo que dicen los unos.
crea en usted, Dios no sirve para nada. Lea 2 Corintios capítulo 4 versículo 7 y dígame si lo que encuentra ahí está de acuerdo con lo que dicen los otros. Crea en Dios, que usted no sirve para nada. Aquí estamos hablando en términos de servir, en términos de ser funcional, en términos de prestar un servicio. En esos términos estamos hablando nosotros. Y estamos hablando de la relación entre Dios y los creyentes. No estamos hablando entre Dios y los mundanos, o entre Dios y el hombre natural, o entre Dios y los impíos. No, estamos hablando de la relación entre Dios y sus hijos. En esa relación de Dios como Padre y sus hijos, se vale que yo diga, crea usted en usted, no crea en Dios porque Dios no sirve para nada. O se vale que yo le diga, crea en Dios porque usted no sirve para nada. ¿Cuál de las dos? O ninguna de las dos. Pero usted no puede dejar solamente a Natalia que conteste. Y no responda lo mismo que está respondiendo el primero que está contestando, por favor. Responda lo que usted considere que es cierto. Y responda, por favor, sin miedo. Gracias, don Héctor. Don Héctor dice, no, ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con ninguna de las dos. A ver, Natalia dice, anulada las dos son falsas, ninguna es postura, ninguna. Tiene que haber un equilibrio, ninguna de las dos, ninguna de las dos. De las. No es ninguna de las dos. Y don Henry dice, somos importantes para Dios en Cristo Jesús. O sea, ninguna postura. Ya, ninguna de las posturas. Okay. Muy bien. Evidentemente es así como usted se puede dar cuenta en el versículo. Porque mire, la importancia de Dios, pues por supuesto se sobreentiende la importancia de Dios. Pero resulta que ese Dios maravilloso, en su plan perfecto, ha decidido que desarrolla ese plan perfecto a través de la proclamación del Evangelio. Y el Señor también ha decidido que el Evangelio va a ser proclamado a través de la boca de sus hijos, a los cuales llama vasos de barro. Y lo llama vasos de barro y dice que Él ha colocado un tesoro dentro de cada uno de esos vasos de barro. Un tesoro. Sí. Evidentemente, si hablamos de lo que más vale aquí, pues lo que más vale es el tesoro, ¿cierto? Haga de cuenta que dentro de un cofre está el tesoro. Y ese tesoro está conformado de muchísimas monedas de oro. Entonces, como son muchísimas monedas de oro, y dijeron joyas, muy bien, dijeron joyas, dijeron perlas, ok, todo eso es maravilloso. Lo que vale, de una manera impresionante, lo que tiene un costo invaluable, incalculable, lo que está adentro del cofre. Muy bien. Pero yo le pregunto, el cofre, aunque no tiene obviamente el mismo valor de lo que está en su interior, pero el cofre, ¿es importante o no es importante? ¿Qué dice usted? El baulito ese dentro del cual están todas las joyas y todas las perlas y todas las monedas de oro, ¿es importante o eso no es importante? Ayúdeme por favor a entender esto. Ayúdeme, pero no se vale que usted me diga si es importante. No, necesito que me lo desglose. Necesito que lo desglose. Desglóselo, por favor. Mientras yo leo lo que dejé arriba sin leer, habla de lo sublime del poder de Dios en la vasija. O sea que Dios nos embellece, pero debemos estar presentes en esa belleza. Ok, Ramsés. Muy bien. Ahora, no se vale que me diga importante, o sea, eso no lo voy a leer. Marta León dice, sí señor, porque es donde se guarda el tesoro, pero desglosemos más. Es imprescindible para contener dicho tesoro. Eso está muy bien, pero desglosemos más. También es valioso porque hay... ¿Pero por qué? ¿Pero por qué es valioso? ¿Sí? Es importante porque si no está... Ah, Germán. ¿Esa respuesta de Germán o es respuesta de Ingrid? ¿O es respuesta de Joel? ¿O es respuesta de Emily? ¿Es respuesta de quién, Germán? Diga la verdad. Conteste ahora, Germán. Vamos, Germán, contesta. Responde, Germán. ¿Eso es respuesta de quién? De Germán. Muy bien.
Dice, es importante porque si no está, no se puede contener lo valioso que está dentro. Natalia dice, es necesariamente importante porque de otra manera no habría dónde poner el gran tesoro. Dice, el cofre es importante porque se diseñó para guardar el tesoro. Bueno, puede ser. Es valioso porque tenemos a la mano los tesoros que hay No, hay que desglosar más. Hay que desglosar más. Yo estoy hablando a usted de un cofre. A ver qué tengo por aquí a la mano. Un cofre, sí, tengo un cofre acá. Aquí tengo un cofre. Espero usted lo esté viendo. ¿Sí? Aquí hay un cofre. Esto es madera, estos son unas tablas pegadas ahí, que tienen un costo en el mercado de, yo no sé cuánto pueda costar este cofre, ¿sí? 30, 40, 50, 60 mil pesos. Este es un cofre. Cualquiera dirá, ay, qué cofre tan bonito. Sí, pero mire, dentro del cofre, aquí dentro del cofre, en su interior, necesito que usted, por favor, me lo tome como ejemplo y se lo imagine. Dentro del cofre hay un montón de monedas de oro. Hay un montón de joyas, hay un montón de perlas preciosas de incalculable valor. Esto está lleno, esto está repleto. Lo que vale lo que está dentro, claro que sí. Pero el cofre, ¿tiene valor o no tiene valor? Sí. ¿Por qué tiene valor? Porque es valioso. Porque el cofre es importante si al fin y al cabo no es sino un material ordinario, rústico, corriente. Pero ¿por qué dice usted que de todos modos esto tiene valor? ¿Por qué dice usted que de todos modos esto es importante? ¿Por qué? Gracias. Ahí acaba usted de utilizar una palabra muy buena mientras que los demás siguen escribiendo. Los demás tienen que volver a escribir, ¿no? O sea, a ver, Germán dijo, es importante porque si no esta no se puede contener. Entonces digamos que Germán no tiene que volver a escribir, pero los demás sí. Y don Héctor acaba de responder, porque es que lo que resguarda. Eso de resguardar quiere decir como proteger, como mantener a salvo, como mantener en un solo lugar, como mantener protegido lo que está dentro, en el interior, que es lo realmente importante. Siga escribiendo, por favor, siga escribiendo, no deje de escribir. Yo se lo planteo de otra manera, mire. Hay una gran fortaleza. Se tiene que imaginar una fortaleza, ¿no es cierto? O sea, unos muros grandes, enormes, muy altos. Adentro hay un palacio, adentro hay un castillo, y dentro del castillo, Dios mío, una cantidad de riqueza. Dentro del castillo hay millones, qué millones, billones, qué billones, trillones. ¿Sí? De lingotes, de oro, de plata, de perlas preciosas, de joyas, ahí. Y en la puerta de la fortaleza pusieron a un guardia. A un guardia. O en el muro de la fortaleza pusieron una puerta. Una puerta. Ese guardia, esa puerta y esos muros, cualquiera dirá, pero es que no es sino un guardia y esa puerta es de madera o de lo que sea de hierro y esos muros son de piedra. Lo realmente importante, lo realmente valioso es lo que está dentro de esa ciudad. Esa ciudad es multimillonaria y tenemos que entrar porque adentro está el tesoro. Sí, lo que realmente vale es lo que está dentro. Pero ¿ese muro vale? ¿Esas puertas valen? ¿Y ese celador o ese guardia vale o no vale? ¿Importa o no importa? ¿Qué tan importante es eso? Entonces ahí es donde usted sigue respondiendo. Ya aparece la respuesta de Natalie. Dice, Dios sabe que era necesario el vaso de barro porque es donde Él determinó introducir su mayor tesoro. Ese vaso es encargado de guardar, apreciarlo y protegerlo. Gloria a Dios por esa respuesta. Y las otras, y las demás. ¿Qué pasa con las demás? Por favor, que aparezcan las demás. Muchísimas gracias. Porque no se vale solamente que usted diga, sí, es importante, pero ¿por qué? Ojo que es que su respuesta revela el entendimiento que usted tiene acerca de lo que usted significa para el reino de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Esa respuesta revela lo que usted entiende acerca de la importancia que usted mismo tiene dentro del reino de Dios. Si alguien le ha dicho que usted no importa, pues está completamente equivocado. Claro que importa. Que si importa lo mismo que el tesoro, obvio no. ¿Cómo le ocurre? Claro que no.
Pero que tiene algún grado de importancia, tiene algún grado de importancia, por supuesto que sí. Entonces, sigo leyendo. La definición de tesoro es objetos preciosos y objetos haciendo énfasis en la palabra guardado. O sea, para hacer un tesoro debe estar guardado. Opa, Ramsés. Para hacer un tesoro debe estar guardado. Si no está guardado en algún lugar, no es un tesoro. Depositado en algún lugar, y por ello el baúl es importante. Porque el uno le da significado al otro. Excelente, Ramsés. O sea que si no está dentro de un vaso o de un baúl, no se puede considerar como un tesoro. Tesoro es lo que está resguardado por un recipiente, un baúl, un vaso, una caja, un cofre, una bolsa, lo que sea, pero tiene que estar resguardado en algún lugar. Sigo leyendo. Y por ello el baúl es importante, porque el uno le da significado al otro, porque aunque el tesoro es infinitamente más valioso, sin la vasija estaría faltando el componente final para volverlo tesoro. ¿A usted cómo le parece esa respuesta? Ramsés, ¿de dónde sacaste esa respuesta? Muy bien. Le cambié la pregunta. ¿Cómo le parece esa respuesta? El señor iluminando. Mira lo que dice Ramsés. Muy bien. Bueno. Sí. No, tiene toda la razón. Se llama Ramsés. De hecho, se quedó sin nombre. Ramsés de Jesús se llama el muchacho. Jovencitico. Y dijo, la definición de tesoro es objetos preciosos y objetos, haciendo énfasis en la palabra guardado. O sea, para hacer un tesoro debe estar guardado, depositado en algún lugar. Y por ello el baúl es importante, porque el uno le da significado al otro. Porque aunque el tesoro es infinitamente más valioso, sin la vasija estaría faltando el componente final para volverlo tesoro. Y ya. Sigo leyendo, claro, es lo que cuida el tesoro, y si Dios nos guarda y cuida de nosotros, es porque llevamos dentro ese tesoro que Él pone en nosotros. Sigo leyendo, el cofre es el mejor estuche que Dios dispuso para llevar la palabra. Sigo leyendo, es necesario el guardia, el muro y las puertas, ya que sin ellas se perderían los tesoros que está dentro de ellas. Muy bien, Germán. Germán, ¿qué almorzaste? El hermano Henry dice, para Dios es valioso el vaso de barro porque es el estuche único que Dios escogió para que Dios reciba toda gloria. Muy bien. Excelente. Ahí se manifestó el Espíritu Santo definitivamente. Gloria a Dios. Como se puede dar cuenta, pues el Espíritu de nuestro Dios está en medio nuestro. Muy bien. Ok. Estamos en el principio de fe número 8. Y en este principio número 8 vemos nosotros la funcionalidad o el funcionamiento de la fe en dos dimensiones distintas, en dos planos distintos. Y cómo esos dos planos, aunque son distintos, dése cuenta cómo se conjugan y cómo se compenetran y cómo no puede vivir lo uno sin lo otro. Y aquí estoy hablando de dos planos, ¿sí? O dos elementos. Uno, Dios, y dos, el hombre. Uno, el tesoro, y dos, la vasija, o el cofre, o el baúl, o el estuche. Así es que es. Eso, para cuando usted llegue a sus momentos de soledad, ¿cuándo fue la última vez? A esos momentos de desilusión, de decepción, ¿cuándo fue la última vez? A esos momentos como de pérdida del sentido de la vida, pérdida del norte, o el objetivo en la vida, como que se llenó de sinsabores y se amargó el corazón. Pero cuando usted se acuerda que es que dentro suyo hay un tesoro, y si dentro suyo el Padre puso un tesoro, es porque lo considera a usted el cofrecito del tesoro. Es porque lo considera a usted el baúl que resguarda el tesoro. Es porque lo considera usted el vaso o el estuche adecuado dentro del cual él podía colocar su valioso, invaluable e incalculable tesoro. Entonces, cuando usted se acuerda de eso, dígame qué pasa con su amor propio. Dígame qué pasa con su autoestima. Dígame qué pasa con el amor que usted se debe tener a sí mismo. Dígame qué pasa con su moral. Dígame qué pasa con sus ganas de seguir adelante. Dígame qué pasa con su debilidad o con su fortaleza. Dígame qué pasa cuando usted se acuerda de eso.
Pero cuando se acuerda de lo grande que es Dios, pues bien por Dios. Pero Dios puso su tesoro y el Señor lo podía esconder por allá detrás de una de las puertas de perlas de la Nueva Jerusalén. O lo podía esconder debajo de los cimientos de la Nueva Jerusalén, debajo del cimiento de crisólito, o debajo del cimiento de berilio, o debajo del cimiento de jaspe, o debajo del cimiento de, no sé, de diamante. O lo podía poner el Señor debajo de la calle de la Nueva Jerusalén que dice la Biblia que es de oro. O podría poner el Señor ese tesoro debajo del mar de cristal. O lo podría poner el Señor detrás del arco iris que adorna su trono, que dice que es color verde esmeralda. ¿Podría el Señor haber escondido ese tesoro entre las alas de los serafines o entre las alas de los querubines? Pero mi Señor decidió esconder, guardar, proteger ese tesoro, metiéndolo en algo que el Señor considera el mejor lugar, el mejor estuche para eso, y es su propia vida, o sea, usted mismo o usted misma. Dígame cómo le parece esa verdad. Ok, muy bien, muy bien. ¿Cómo le parece esa verdad? Que alguien lo diga, que alguien lo entienda, que alguien lo reconozca, que alguien lo responda. ¿Cómo le parece esa gran verdad? Y usted va a decir, ¿yo? Sí, usted. ¿Yo? Mejor lugar que entre las alas de los serafines y los querubines. Sí, eso decidió Dios. ¿Yo? Mejor lugar que detrás del espaldar del trono divino. Sí, eso decidió Dios. Dios dijo que usted era el mejor lugar donde Él podía depositar su gran tesoro. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo entiende? ¿Por qué no lo guardó en un banco de confianza? Porque no es de confianza. Para el Señor el lugar de confianza es su interior, su propia vida, dentro suyo. Germán dice muy alentador, me llena de fuerza y valentía. Magnífica y bendita verdad. Me veo como Dios me ve y lo importante que soy para Él. Sí. Y no hay quien aguante mi seguridad y el valor que tengo en Dios. Sí, muy bien. Es demasiado hermoso entender lo importante que soy para Dios. Eso. Importancia. Una vez escuché un sermón que decía, yo a Dios no le importo. Yo a Dios no le importo. ¿De dónde saca eso usted? Si con amor eterno te he amado, por lo tanto te prolongué mi misericordia. Y el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, y ya usted entendió que lo entregó fue por amor, Juan 3:16, pues cómo no nos dará con Él juntamente todas las demás cosas que necesitemos. Y así como nos entregó a su Hijo por amor, nos entrega las demás cosas por amor y nos sigue amando y todos los días nos demuestra y nos manifiesta el gran amor que nos tiene. Y cuando nos damos cuenta del gran amor que nuestro Dios nos tiene, es cuando nosotros nos damos cuenta de la importancia y el valor que Dios nos da a nosotros, que muchas veces, lastimosamente, no es la misma importancia y no es el mismo valor que yo me doy a mí mismo. ¿O no se ha escuchado usted tratándose mal a usted mismo? ¿Insultándose a usted mismo? ¿Diciéndose cosas feas a usted mismo? ¿Insultándose a sí mismo? ¿Despreciándose a sí mismo? ¿Sobresale la estima de Dios a nosotros y la misma estima nos lleva a la misma presencia de Él? Sí. Que un Dios maravilloso, soy especial tesoro para Dios. Bien, en realidad soy el baúl del tesoro. ¡Wow! ¡Qué grande es nuestro Dios! Así es. Ok, de aquí en adelante,
Usted se encuentra, ya entendió esto, ¿no? Que es la médula del asunto. La médula del asunto. Y la médula del asunto dice que este es el principio número 8 y que el principio número 8, hablando acerca de la fe, dice que la fe funciona en dos planos. O la fe relaciona dos planos. O la fe une dos planos. El de Dios y el mío. Romanos capítulo 15, versículo 18. Búsquelo, por favor. Romanos capítulo 15, versículo 18. Me avisa cuando ya, gracias. Dicen, pues no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. El versículo 17 dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Mire, Él se gloría. Ojo que una cosa es vanagloriarse, que es lo que está prohibido en la Biblia. Y otra cosa es gloriarse, y gloriarse sí está permitido en la Biblia. Le repito, vanagloriarse está prohibido. Gloriarse está permitido. Por tercera vez, vanagloriarse está prohibido. Gloriarse está permitido. Porque vanagloriarse, a ver, gloriarse significa enorgullecerse. Vanagloriarse significa enorgullecerse por cosas vanas, orgullecerse por cosas vacías, orgullecerse por cosas de la carne, orgullecerse por cosas pecaminosas, orgullecerse por cosas de este mundo, orgullecerse por cosas anticristianas, antibíblicas, orgullecerse por cosas que no tienen sentido ni propósito. Eso está prohibido. Pero gloriarse, o sea, enorgullecerse por cosas lícitas, por cosas sabias, por cosas correctas, por cosas adecuadas, por cosas que están conformadas a la palabra del Señor, eso sí es lícito, eso está permitido. Es más, eso es obligatorio que nosotros lo hagamos. Aquí dice claramente el apóstol Pablo, tengo pues de qué gloriarme, de qué gloriarme. Ay, pero ¿cómo se le ocurre? Mucha soberbia. No es soberbia, porque es que él no se está vanagloriando, él se está gloriando lícitamente. Él se está gloriando sabiamente. Y dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús. O sea, la razón de su gloria, la razón de su orgullo era Jesucristo. Él está diciendo, yo me enorgullezco o yo me siento tan orgulloso de Jesucristo, me siento tan orgulloso del Dios que tengo, me siento tan orgulloso del Espíritu Santo que me habita, me siento tan orgulloso y me glorío en las cosas de Dios. Y ese es un enorgullecimiento. Y ese es un gloriarse que es lícito. Ese sí es lícito. Mire, tenemos el caso, perdóneme lo que le voy a decir, si me le voy a meter al rancho, ay Dios mío, pues tenga el rancho porque de pronto se cae. Pero es lo siguiente, mire cuánta gente enorgullecida y este orgullo es vano, o sea, vanamente jactándose o vanamente enorgulleciéndose y se jactan del marido y se jactan de la esposa y se jactan de los hijos y eso es vano. ¿Por qué? Porque siempre que una persona se va a jactar de su hijo, se va a enorgullecer de su hijo, mire lo sucio de esto, porque es que
para enorgullecerse del hijo o para hablar bien del hijo, termina hablando mal del hijo o de la hija del vecino o de la vecina. Eso es un gloriarse malo. Eso es un orgullo vano. Porque si yo estoy comparando a mis hijos con los hijos de otro, entonces yo digo, y es que mis hijos no son como los hijos del vecino. Entonces me siento tan orgulloso de los hijos que tengo. Se siente orgulloso de los hijos que tiene. Ahí en ningún lado usted se está gloriando en Dios. En ningún lado se está gloriando en Cristo. O me siento tan orgulloso del dinero que tengo, orgulloso de los bienes materiales que poseo, orgulloso de que yo estoy en carro y el otro anda a pie, orgulloso de que yo tengo un carro más bonito, un carro mejor, un carro que corre más rápido que el otro que se mueve en una chatarrita. Estoy orgulloso completamente de mí, estoy orgulloso de la vida que yo he tenido, orgulloso, pero ¿dónde está mencionado Dios? Dese cuenta que es una jactancia vana, es un vanagloriarse, que eso está prohibido en la Sagrada Escritura. Es que usted no se puede sentir orgulloso de usted sin hacer mención en algún lado del Señor Jesucristo. Porque ¿quién le da la vida? ¿Quién le da la respiración? ¿Quién le da la inteligencia? ¿Quién le da la sabiduría? ¿Quién le da el conocimiento? ¿Quién le da la capacidad? ¿Quién le da la habilidad? ¿Quién le da el don? ¿Quién le da el talento? ¿Quién le da el trabajo? ¿Quién le da el dinero? ¿Quién le da la fuerza? ¿Quién le da la fortaleza? ¿Quién lo resguarda? ¿Quién lo protege? ¿Quién lo blinda contra el mal? ¿Quién le abre los ojos? ¿Quién le ilumina? ¿Quién le dice? Y aquí podemos perfectamente hacer una vigilia nombrando las cosas que el Señor hace por nosotros todos los días y a todo momento. Entonces, gloriarme en mí sin hacer mención de Dios o sin atribuirle la gloria a Dios es un vanagloriarse. Ya cuando usted habla de su inteligencia, pero lo relaciona con Dios, es decir, me siento tan orgulloso de Dios por la inteligencia que me ha dado. Me siento tan orgulloso de me enorgullezco de mi Señor por la sabiduría, por el conocimiento, por la destreza, por el discernimiento que me ha dado, por la capacidad para poder expresar su palabra, por el entendimiento que se logra cada vez que se abre la boca. La gloria sea para mi Dios, porque cada vez que se abre la boca es su Espíritu de Dios, su Espíritu Santo fluyendo en cada enseñanza. Dese cuenta a quién se le está atribuyendo toda la gloria. Dese cuenta a quién se le está atribuyendo toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración. Toda gloria sea dada a Dios exactamente. Estoy tan contento y tan orgulloso y tan maravillado en Dios por ese esposo por esa esposa, estoy tan agradecido y estoy tan orgulloso de mi Dios y tan alegre con mi Dios por esos hijos, que por esa familia, eso es otra cosa completamente diferente, ¿sí? Pero si yo me las voy a dar por los talentos que tengo, por las capacidades que tengo, por los dones que tengo, pues entonces estoy frito realmente. Estoy frito. Porque es como el administrador, el mayordomo que se cree el dueño del inmueble. Ese no es el dueño. Suele pasar con la mayoría de administradores, ¿no? Cuando usted va a hablar con la administración de algún lugar, entonces usted va y está hablando con alguien que se cree el dueño de todas las torres. No, no es el dueño, pero se cree el dueño. Y así pasa muchas veces con nuestras vidas. Cuando hablamos de lo que somos o de lo que hemos vivido, hablamos como si fuéramos los dueños de nuestra vida y nosotros no somos los dueños de nuestra vida. El Señor nos compró. Eso en el versículo 17. Versículo 18 dice, porque no osaría hablar. Mire que lo considera una osadía. ¿Sí? Una osadía. O sea, ¿cómo así? Muy osado. ¿Cómo así? Osaría. Osado. ¿Qué es eso? ¿Qué habla de qué? Una persona muy osada, una persona muy... Ramsés, muy bien. Una persona muy osada, eso, don Henry. Arriesgado exacto, arriesgado o atrevido. Muy bien. Muy bien, don Héctor, osado. Muy bien, don Henry, atrevido. Entonces dice, versículo 18, porque no osaría, o sea, porque no me atrevería o no me arriesgaría yo a hablar, mire, sino de lo que Cristo ha hecho
por medio de mí. O sea, no de lo que yo he hecho. ¿Quién lo está entendiendo? Yo no me atrevería a hablar de lo que yo he hecho. Yo no me arriesgaría a hablar de lo que yo he hecho. Porque si yo me arriesgo a hablar de lo que yo he hecho, o yo me atrevo a hablar de lo que yo he hecho, yo caigo en la vanagloria. ¿Quién me lo está comprendiendo? Y sin embargo usted encuentra a mucha gente que se arriesga a hablar de lo que ellos son, de lo que ellos han hecho, de lo que ellos tienen, y se atreven a hablar de lo que ellos son, de lo que ellos han hecho y de lo que ellos tienen, y terminan vanagloriándose y adueñándose de las cosas que no son de ellos. Por eso el apóstol Pablo, después de que dice en el versículo 17, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. O sea, en lo que a Dios se refiere, aclara, yo me estoy gloriando en Dios, aclara, me estoy enorgulleciendo es en el Señor. O sea, no me estoy vanagloriando, sino que me estoy gloriando santamente. Eso lo dice en el versículo 17. Ahora el versículo 18 dice, porque no osaría o no me atrevo o no me arriesgo a hablar de mí, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. De lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, note lo que dice, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, y a continuación usted encuentra el tesoro. Porque léalo en la última frase y usted encuentra el tesoro. ¿Y qué es lo que dice la última frase? La última frase dice, todo lo he llenado ¿de qué? Del Evangelio de Cristo. Ahí lo encuentra usted. Encuentra la misma relación de 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7. Es la relación que encuentra en Romanos capítulo 15 versículo 17, versículo 18 y versículo 19. Él, Pablo, como el baúl del tesoro. Pero él dice, pero lógicamente, para que ese tesoro llegue desde Jerusalén y vaya por todos los alrededores y vaya hasta Ilírico, pues ese tesoro alguien lo tiene que mover. A ese tesoro alguien lo tiene que desplazar de un lado para el otro. Y el encargado de desplazar el tesoro, de mover el tesoro, todo juntico, que no falte ni una sola moneda, todo juntico, que no falte ni una sola perla, todo juntico, que no falte ni una sola joya, el encargado de mover ese tesoro, hablando en términos de tesoro, de monedas de oro, hablando en términos de perlas preciosas y hablando en términos de joyas, el encargado de mover ese tesoro es el baúl. No, porque yo estoy hablando en términos de monedas, y estoy hablando en términos de perlas, y estoy hablando en términos de joyas. Entonces el encargado es el baúl. Ahora si usted traza la analogía, ahora sí hablo en términos de evangelio. Entonces como el evangelio es el tesoro, los encargados de mover ese evangelio, los encargados de desplazar ese evangelio, y por donde lleguemos, mire, voy a hacer esto con usted. Aquí está el baúl. Usted me lo está viendo, ¿cierto? Porque me está viendo a mí. Ok, ahí está el baúl. El baúl tiene que moverse para acá y el baúl tiene que moverse para allá. Y el baúl tiene que ir hacia adelante y el baúl tiene que ir hacia el lado. Y el baúl tiene que moverse y desplazarse. Y donde quiera que llegue el baúl tiene que hacer esto, mire. Esto. ¿Qué tiene que hacer? Esto. ¿Y qué significa esto? Usted es el baúl, por donde usted vaya, usted tiene que mover con todo lo que tiene adentro. Y donde llegue usted tiene que hacer esto. Mire, esto. Yo no se lo puedo dramatizar de una mejor manera. Mire lo que tiene que hacer. Mire, esto es lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Eso, muy bien. Eso. Lo que tiene que hacer es abrir la boca. Mostrar lo que está dentro. No hable de usted. El baúl hablando del baúl. No, pero ¿cómo el baúl va a hablar del baúl? El cofrecito hablando del cofrecito, no, pero ¿cómo el cofrecito va a hablar del cofrecito? El vaso de barro hablando del vaso de barro, no, pero ¿cómo el vaso de barro va a hablar del vaso de barro? La bolsita de las monedas hablando de la bolsita, no, usted no habla de la bolsita.
La bolsita, el cofrecito, el baulito o el vasito habla de lo que tiene adentro. Entonces mire, Germán dijo mostrar sus tesoros, Gloria dijo abrirse, María Liliana dijo hablar, Marta León dijo montar el resoro. No, es broma, es broma. Ahí está escrito. Yo leí tal cual, pero interpreto, porque tengo interpretación de jeroglíficos. Entonces dice mostrar el tesoro, ¿cierto? Bien, hablar de su interior, hablar del tesoro, eso es, abrir el tesoro y darlo a conocer. Muy bien, eso es lo que tenemos que hacer nosotros por donde vayamos, estemos donde estemos. Si dentro de usted está el tesoro, pues usted donde vaya tiene que abrir la boca, o sea, abrir la puerta del baúl, la boca y dar a conocer lo que tiene adentro. Eso es todo. Enseñar el tesoro. El vaso debe solo hablar del gran tesoro que le fue entregado. Sí, pastor. Muy bien, excelente. Muy bien, eso en ese texto. Hay más textos, por supuesto. A ver, Colosenses, capítulo 1. A partir del versículo 28. Colosenses capítulo 1, versículo 28. Me avisa cuando ya. Bien, Marita Marta León, su merced no se me vaya a enojar por lo de montar el tesoro, ¿no? Yo le entendí perfectamente que era mostrar el tesoro. ¿De acuerdo, hermanita Marta León? Yujo, hermanita Marta León. Ok, listo. Colosenses capítulo 1, versículo 28 y 29. Entonces dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Para lo cual también trabajo. Si usted lo deja hasta ahí, y el apóstol Pablo está diciendo, por lo cual también trabajo, parece que se estuviese vanagloriando. Está hablando del trabajo de él. Pero después de que dice, para lo cual también trabajo, dice, luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces, si usted lee el versículo hasta la mitad, pues se está vanagloriando. Pero si lo lee completo, entonces no se está vanagloriando. Se está gloriando en Dios. Se está gloriando en Cristo Jesús. Está diciendo lo orgulloso que se siente de su Dios. Como me imagino que usted se siente orgulloso de su Dios, ¿cierto? Usted se siente orgulloso de su Salvador. Y usted se siente orgulloso del Espíritu Santo que lo habita. Y usted se siente orgulloso de ese tesoro que está dentro suyo. ¿No es cierto que sí? Así mismo es. Ahora, mire que dice, si usted lo lee desde el versículo 27, hay unas palabras bien clave, porque el versículo 27 dice, a quien Dios quiso dar a conocer, note, dar a conocer, dar a conocer. ¿Se acuerda de esto que acabamos de hacer? Eso que acabamos de hacer así, mire, así. Que por donde vaya usted tiene que si es en un cumpleaños, pues tocó. Es en un matrimonio, pues tocó. Una reunión social, pues tocó. Tocó una funeraria, uy, qué tenaz, pero pues tocó. Donde vaya, toca. Que si es con los del trabajo, toca. Con los amigos, toca. Con los no amigos también toca. En la iglesia toca y por fuera de la iglesia toca. Toca abrir la boca. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos. Note que el versículo 27 dice dar a conocer. El versículo 28 dice anunciar. El versículo 28 dice amonestar a todo hombre. El versículo 28 dice enseñar a todo hombre. Ahora pregunta, ¿qué es lo que toca dar a conocer? ¿Qué es lo que toca anunciar? ¿Con base en qué amonestamos? ¿Y qué es lo que nos toca enseñar? Pues lo que tenemos adentro. ¿Y qué es lo que tenemos adentro? Lo que tenemos adentro es, muy bien, el tesoro del Evangelio. Ahora mire lo que dice el versículo, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí. Note,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Espero el principio de fe esté claro en la cabeza de todos. Un último versículo para terminar. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Me avisa cuando ya, y es el último texto de la clase de hoy. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Me avisa, gracias. Ya. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Eso es humildad. No, eso es humildad. O sea, yo soy el más pequeño de todos, yo no soy digno, no merezco ser llamado apóstol, yo perseguí a la iglesia. Ninguno de los demás persiguió a la iglesia. Mateo no la persiguió, Pedro no la persiguió, Juan no la persiguió, Jacobo no la persiguió, pero yo sí la perseguí. Entonces eso me hace indigno de ser llamado apóstol. Pero el versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios, y es que lo que a uno le da valor es la gracia. Lo que a uno lo llena de amor propio es la gracia. Lo que a uno lo llena de autoestima es la gracia. Lo que a uno le da importancia personal es la gracia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Mira lo que dice. Si usted lo lea solamente, soy lo que soy, usted dirá, uff, qué orgulloso. Pero cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, no hay orgullo. O al menos no hay vanagloria o gloria vana. Lo que hay es un gloriarse en las cosas de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Si usted lee solamente esa frase, usted dirá qué orgulloso es Pablo. Porque dice, yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Pero como esa frase está incrustada en un versículo, usted tiene que leer la frase anterior y la frase que sigue. Y después de que el apóstol dice, antes he trabajado más que todos ellos, después dice, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, como diciendo, sé que soy importante, porque si yo no trabajo, si yo no me esmero, si yo no me esfuerzo, si yo no voy y abro la boca y predico, pues el tesoro no se da a conocer. Pero no yo, no lo estoy haciendo en mis propias fuerzas, lo estoy haciendo según la potencia o el poder que actúa poderosamente en mí. Y cuando abro la boca, de quien hablo yo no es de mí. Cuando abro la boca, yo no hablo del cofre, yo no hablo del baúl, yo no hablo del vaso. Cuando abro la boca, yo hablo del tesoro que reside dentro de mí. Usted, para terminar, usted no puede ser un cofre con candado puesto, candado cerrado, llave perdida y candado oxidado. No sé si me estoy haciendo entender. Porque algunos cristianos son cofres, dentro está el tesoro, pero son cofres con la tapa cerrada, con el candado puesto, con la llave perdida y con el candado oxidado. O sea, ¿qué clase de cristianos son? Te repito lo que le estoy diciendo. Cristianos que son cofres, dentro está el tesoro, con la tapa cerrada, con el candado puesto, con la llave perdida y el candado oxidado. Es decir, ¿qué clase de cristiano es? Este es usted. Aquí está, dentro el tesoro, pero la tapa está cerrada, la cerradura está puesta, el candado está puesto, la llave se perdió y el candado está oxidado. O sea, o sea, un cristiano inútil. Muy bien, Liliana. Excelente, don Henry.
Dentro del tesoro, dentro del evangelio, si usted habla, la gente se salva, si usted habla, la gente se sana, si usted habla, la gente es transformada, si usted habla, la gente prospera, si usted habla, la gente se libera. Sí, el problema es que no habla. Y tiene otro problema encima. El problema de que dice, después de estar 47 años sentado en la banca de una iglesia, enroscado en la banca de una iglesia, todavía dice que es que no se siente preparado para hablarle de Dios a la gente. Ahora si yo, después de 47 años enroscado en la banca de una iglesia, no me siento preparado para hablarle de Dios a la gente, entonces ¿qué clase de iglesia es esa? Porque el texto bíblico dice claramente que los pastores, entre otros ministerios, están ahí puestos para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, no para entretenerlos cada domingo con un sermón. Si mi sermón o mi clase no está sirviendo para que usted se prepare, para que vaya y le lleve el evangelio a otro, entonces mi sermón es pura basura. Sí tiene mucho versículo, sí tiene mucha doctrina, sí tiene mucho texto, sí tiene mucha apologética, homilética, hermenéutica y exégesis. Y tiene de todo eso, pero no sirve para prepararlo a usted, y no sirve para llenarlo a usted de ganas, y no sirve para meterle a usted candela, para que se levante de la silla y vaya y le predique el evangelio a otro. Si mi sermón no sirve para eso, con todo y mi homilética y mi exégesis y mi hermenéutica y mi apologética y todas las demás, entonces no sirve para absolutamente nada. Espero me lo esté entendiendo. Este servidor trabaja según la potencia de Dios en mi vida, para que usted sea lleno de ese tesoro. Pero no solamente para que usted sea lleno de ese tesoro. Ahora yo le quiero preguntar, ¿usted considera que durante el tiempo que usted está aquí, ha estado aquí, sentado, escuchando a este servidor que por la gracia de Dios le transmite una palabra, usted ha sido lleno de ese tesoro, del evangelio, sí o no? Y es el momento de encarar al que predica. Durante el tiempo que usted ha estado sentado escuchando a este servidor, no, yo no le puedo responder por otro servidor, ni por otras predicaciones, ni por otras enseñanzas de otras personas. Yo le estoy preguntando es por este servidor y por las enseñanzas que a través de la boca de este servidor han salido por la gracia de Dios. ¿Usted ha sido lleno de ese tesoro del evangelio? ¿Sí o no? Ok, muy bien. Pero aparte de ser lleno del tesoro del evangelio, usted se siente empujado, impulsado, casi que obligado a ir a predicarle a las personas lo que usted sabe. ¿Es así o no es así? Se le ha hecho un énfasis en que aprenda, pero también se le ha hecho un énfasis en que vaya y sirva, no sea inútil. ¿Se le ha hecho ese énfasis o no se le ha hecho ese énfasis? Se han creado escenarios para la predicación del evangelio, se han abierto células en las casas. He hablado personalmente con el uno y con el otro, hay que abrir una célula en su casa. Algunos lo han hecho y están trabajando fervientemente en esa obra. Otros han sacado el cuerpo, llenos de excusas, llenos de disculpas. No, mi casa no, mi casa es muy chiquita. No, pero ¿a quién quiere que invite? No, pero no me va a poner a predicar a mí, no la va a poner a predicar a usted. Y usted, no, es que yo llevo en una iglesia. ¿Y cuánto lleva? Llevo 15 años en una iglesia. Pues sálgase, porque usted la está dañando. La iglesia no lo está dañando a usted. Usted está dañando esa iglesia. Usted es una manzana podrida dentro de esa congregación. En esa congregación me imagino que se esmeran por crecer y usted se esmera por estar quieto como siervo inútil. ¿Eso lo hemos hecho o no lo hemos hecho? ¿Lo hemos dicho o no lo hemos dicho? ¿Lo hemos enseñado o no lo hemos enseñado? Mucha gente se ha puesto brava, iracunda, porque nosotros hablamos así, abiertamente y directo. Porque hablamos de frente, porque hablamos en la cara, porque le decimos a la gente, aprenda pero divulgue. De lo que yo tengo, yo doy. Lo que usted recibe lo tiene que comentar a los demás. No puede ser que usted esté recibiendo y su marido se esté perdiendo porque usted no sea capaz de abrir la boca y predicarle. No puede ser que usted esté recibiendo y su esposa se esté perdiendo porque usted no sea capaz de abrir la boca y predicarle. No puede ser que usted está recibiendo y sus padres o sus hijos o familiares o conocidos o desconocidos se estén perdiendo porque usted no es capaz de abrir la boca y predicarles, porque usted sigue diciendo después de 47, 25, 15, 10, 5 años enroscado en la silla de una iglesia que todavía no se siente preparado para servir al Señor. Bendito Dios, y de esta manera terminamos esta palabra.
De esta manera terminamos esta clase, esta enseñanza. Tu tesoro, incalculable, invaluable. Nosotros, vasos de barro, esos somos, mi Dios. Baúles, cofres, bolsitas que resguardan, Señor Dios. Maravilloso Señor, te damos infinitas gracias. Tú obras en nuestra vida llenándonos de riquezas, de cosas a las cuales no se les puede poner un valor, porque son invaluables. Y ahora se requiere que nosotros vayamos y abramos la tapa del cofre, y abramos la tapa de la botella, y abramos la tapa de la vasija, y divulguemos ese tesoro, ese evangelio, por donde quiera que nosotros vamos. Esta clase ha quedado grabada, Señor. Que este conocimiento llegue a todo el mundo, que tu palabra corra y sea glorificada. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.